Buenos días, estimados clientes, distribuidores y a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Soy Andrea Benvenuti y a nombre de Site agradezco su participación a este curso en línea, Proceso Toma de Inventarios. Sabemos que los inventarios es un proceso fundamental para todas las empresas, sobre todo en fin de año. Así es que aprovechen al máximo este curso que hemos preparado para beneficio de ustedes. Cualquier duda a lo largo de la presentación, pueden enviar las preguntas vía chat. Bienvenidos. Cedo el micrófono al licenciado Héctor para que nos guíe en este interesante tema. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos, amigos clientes, distribuidores de Site, software administrativo a lo largo de toda la República Mexicana, que nos acompañan nuevamente en una emisión más de los webinars de capacitación de Site Software Administrativo. En ese tema, como lo comentaba la licenciada Andrea, el proceso de todo inventario se ha caracterizado por ser, un proceso, llamarlo interesante, donde vamos a ir de cierta manera amarrando todos los stocks que manejamos dentro de cualquier negocio, ¿no? Háblese de una tienda, ferretería, barroteras, distribuidoras mayoristas, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de todo inventario de repente se puede tornar para ciertas empresas complicado el poderlo llevar a un 100%, ¿no? Sin margen de error. Eso tiene como objetivo este webinar de enseñarles, el proceso correcto que se debe de seguir en nuestra aplicación. Háblese de cualquiera de nuestras soluciones, Site RP o Site Básico. Sin más preámbulo, vamos a conocer la agenda que tenemos programada para el día de hoy, la cual consta de los siguientes tópicos. ¿Qué es el proceso de todo inventario? Las consideraciones previas que debemos de tener en cuenta para poder arrancar el proceso de todo inventario y algunos tips o recomendaciones que te vamos a enmarcar de manera importante. Verificación de existencias y corrección o corregir las mismas. Impresión de nuestro reporte auxiliar de inventarios. Cómo agregar un documento de todo inventario, es decir, el conteo físico que una vez realizado el inventario dentro de nuestra empresa. Háblese de un inventario segmentado o un inventario completo. Impresión de reporte de evaluación, es decir, lo que contamos físicamente en cuanto a costos, cómo lo estamos considerando de manera correcta. Es decir, en números, tanto en cantidad como importe. Impresión de diferencias en inventarios. Ajuste de inventarios y las conclusiones finales de nuestro proceso de todo inventario. De igual manera, reiteramos nuevamente la bienvenida a todos nuestros amigos distribuidores y clientes de Site dentro de la República Mexicana. Bienvenidos. Les recuerdo que antes de iniciar la sesión del webinar, contamos con lo que es la herramienta de chat dentro de lo que es el webinar, donde ustedes pueden dirigir sus preguntas y observaciones al usuario asistente Site, el cual va a estar dando seguimiento a cada una de las dudas o inquietudes que pueden ir surgiendo durante cada tópico o tema que vamos a ir desarrollando. De igual manera, vamos a hacer pequeñas pausas para comentar alguno de las inquietudes más importantes que nos hacen ustedes. Bienvenidos. Bien, vamos a entrar en materia. ¿En qué consiste el proceso de todo inventario? ¿O qué es en sí el proceso de todo inventario? Bueno, como su nombre le indica o como la definición nos indica dentro de Site Software Administrativo, el hacer inventario o tomar inventario es uno de los procesos más importantes que se pueden considerar dentro del sistema, no solamente del sistema, sino para la propia empresa, ya que nos va a permitir el comparar las existencias reales físicas de los artículos contra los artículos que tiene registrado el sistema y poder indicar así si hay faltantes o sobrantes de artículos. En pocas palabras, como ustedes ya saben, amigos distribuidores y clientes, si ustedes registran un inventario inicial dentro de lo que es cualquiera de las soluciones de Site, registran todas sus compras y van registrando periódicamente todas las facturas de ventas, notas de venta, remisiones, pedidos. Bueno, los pedidos no afectan hasta que ya se entrega, ¿no? Pero si vamos registrando todos esos movimientos dentro de nuestra aplicación, forzosamente y sin temor a equivocarnos, nos debe de coincidir tanto lo que tenemos real en físico contra el sistema. Ahorita más adelante vamos a ver el por qué pueden existir esos faltantes o esos sobrantes de los artículos, ¿no?
nosotros en Site siempre hacemos mucho hincapié a todos nuestros usuarios que debemos hacer un inventario periódicamente, es decir, para estar monitoreando constantemente el seguimiento de cada una de las existencias que se van a manejar dentro del sistema, ¿no? Entonces, sí, en eso consiste el proceso de todo inventario, el poder verificar por un periodo de tiempo o por un rango de tiempo que el mismo cliente determine sobre la situación que se encuentra en su inventario. Háblese de un inventario segmentado o un inventario total. Una vez que conocimos lo que es el proceso de todo inventario, es decir, en qué consiste básicamente, antes de tomar la decisión de empezar, digamos, bueno, más bien cerrar el año con el pie derecho, es decir, nosotros aquí en México, vamos a decirlo la verdad, estamos acostumbrados de repente de que únicamente para cumplir con cuestiones fiscales o con contador, vamos a hacer un solo inventario al año, ¿no? De repente se puede tornar un poquito engorroso o laborioso para la empresa. Si estamos hablando de una empresa que maneja, no sé, un promedio de 8,000 artículos, 10,000 artículos, en donde tienen que, incluso nos ha tocado clientes de Site que cierran durante 2 días o 3 incluso para poder realizar todo el inventario de una tienda, ¿no? O en ese caso es un negocio. Entonces, a continuación te vamos a presentar algunas consideraciones previas, las cuales nos van a ayudar a, de cierta manera, no solamente hacer un solo inventario al año, sino hacer al menos unos 3, 4, 5 por bimestre, trimestre o semestre, como ustedes lo requieran, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer unas consideraciones previas. Tenemos varios tópicos o varias recomendaciones, ¿no? La primera está relacionada con nuestro hardware que está recomendado. Regularmente, como lo podemos ver en la presentación o en la pantalla, el uso de lectores de código de barras, tanto en el registro de compras como al momento de vender, en este caso, indiscutiblemente facilitan la identificación exacta del artículo que estamos ingresando o que estamos vendiendo. Eso con el objetivo para minimizar los errores en captura. Es muy común y es muy sabido que de repente dentro de nuestro inventario o dentro de nuestro stock manejamos ciertos productos que a lo mejor en esencia son similares, pero a lo mejor cambia que el color, la marca, el modelo o simplemente la descripción, pero en realidad casi es el mismo producto. En muchas ocasiones nos hemos encontrado de que puede ser causa de error de que no concuerde un inventario, de que utilicen otra clave en vez de utilizar la clave del artículo que realmente estamos ya sea ingresando al inventario o saliendo, ¿no? Entonces, ampliamente se recomienda lectores de código de barras, tanto para el proceso de compras como para el proceso de nuestras ventas. También es muy recomendable usar una terminal portátil con un lector de código de barras o una terminal de inventarios, en pocas palabras, ¿no? Lógicamente, para facilitar el proceso de todo el inventario. Ahorita vamos a ver más adelante las dos distintas formas de hacer el inventario, ya sea de manera manual o a través de esta terminal portátil, ¿no? Pero indiscutiblemente el uso de la lectora, en este caso de esta terminal, puede facilitar en gran medida el minimizar errores y aparte en finalizar más rápidamente sus inventarios. Y de igual manera, tenemos un pequeño consejo, un pequeño tip. ¿Sabías que Site recomienda la marca Unitech debido a su durabilidad? Acércate a un asesor de venta Site y pregunta por nuestro modelo HT630 y facilita tu proceso de todo inventario. Básicamente, esta es una lectora de uso rudo, es decir, debido a su durabilidad, tanto en ambientes normales como en ambientes industriales, en donde se da un uso rudo y por su facilidad en manejo e interfase con la computadora, pueden utilizarse esta marca en específico, ¿no? Esta marca está aprobada específicamente dentro del sistema. Ejemplo típico, de repente, si se nos cae ese tipo de lectores, tiene una durabilidad impresionante, ¿no? Entonces, específicamente, nosotros te recomendamos lo que es el modelo HT630 para facilitar en gran medida el proceso de todo inventario. Y esas son algunas consideraciones previas en cuanto al tópico o tema de hardware se refiere. Ahora bien, otra recomendación previa está relacionada con la frecuencia de hacer inventario y la forma de hacerlo. Nosotros recomendamos ampliamente hacer inventario tan frecuentemente como la empresa pueda.
Aquí hablamos, en cuanto a periodos de tiempo, nos referimos a incluso una vez a la semana, una vez al mes, trimestre o al menos al año. Aunque al menos al año, como su nombre indica, estamos hablando de que no vamos a poder identificar más rápidamente o determinar el por qué hay diferencias, perdón, entre lo físico en contra de lo que tiene el sistema. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos en implementación de sistemas con varios clientes, al menos se recomienda una vez al mes o al menos por bimestre. Esto con el objetivo de aminorar el trabajo y es más fácil estar segmentando los inventarios o estarlos monitoreando por un periodo de 2 meses o 3 meses hasta que finalice el año, con el objetivo de poder identificar más rápidamente las posibles diferencias que puedan existir en el proceso de todo inventario. ¿De qué forma se puede hacer nuestro inventario? Bueno, tenemos dos alternativas. Una, todos los artículos de la tienda o negocio, o para un cierto grupo de artículos que van a cumplir con una cierta característica en común. Eso significa que de repente hay empresas y hay negocios que por naturaleza nos queremos enfocar en ciertos artículos que siempre tienen movimiento. Voy a poner varios ejemplos. El primero y el más típico o el más común, una tienda de autoservicios o una tienda de conveniencia, en pocas palabras. Por poner, bueno, aquí ya voy a mencionar algunas marcas, ¿no? Por ejemplo, un típico Oxxo o algún expendio. Lógicamente que para ese tipo de giros, lógicamente existen ciertos rubros de artículos los cuales siempre tienen movimiento y aparte se pueden caracterizar como por los más costosos. Por ejemplo, en una tienda de conveniencia pueden ser sabritas, las sodas, cerveza, licores en general, ¿no? Entonces, muchas empresas ponen como que un foco especial o un foco rojo en este caso, para ese grupo de artículos. Entonces, en ese tipo de negocios, y sin temor a equivocarme, incluso hacen un inventario cada 2 días o cada 3 días mínimo. ¿Por qué? Porque ese producto se está moviendo constantemente y genera una cantidad impresionante de artículos. Es por eso que tenemos las dos alternativas, ¿no? Hacerlo para un cierto grupo de artículos o bien, si la empresa así lo decide, generar el inventario de todos los artículos de la tienda o del negocio. Otra recomendación previa antes de iniciar con el proceso, de toma de inventario, está relacionado con la clasificación de los artículos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque nosotros siempre cuando implementamos distribuidores y cuando un cliente no es site y quiere implementar nuestra solución, de manera muy particular, los asesores nos recomiendan o le recomiendan a los clientes el poder clasificar de una manera correcta su inventario. Al referirme con clasificación, estamos hablando de líneas, familias, categorías, departamentos y proveedores. De esta manera es más fácil el poder generar, lógicamente, el poder dividir lo que son los reportes de ventas, reportes de inventarios, costos y más. Adicionalmente, la manera de hacer inventario, si optamos por un grupo de artículos, debemos de filtrarlos en base a una determinada línea, una determinada familia o un determinado departamento, ¿no? Es por eso que a continuación te voy a presentar algunas formas de cómo segmentarlo. Mínimamente, les voy a ser sinceros, mínimamente nosotros recomendamos al menos que sea por artículos de una línea en específico y artículos de una familia. Es como que lo mínimo y lo más común que regularmente nos encontramos con nuestros clientes, ¿no? Cuando se hace una implementación, el poderlo segmentarlo por esos dos rubros o por esos dos criterios. Adicionalmente, podemos hacerlo con artículos que pertenezcan a un proveedor, en específico, o artículos que pertenezcan a un departamento en específico. Aquí va a variar, ¿por qué? Porque dentro del catálogo de artículos, lógicamente que tenemos habilitado, ahorita lo vamos a ver cuando alternemos el uso de nuestra presentación con el sistema, que tenemos lo que es línea, familia, categorías, departamentos y ubicaciones. ¿Por qué? Porque de repente tenemos empresas que son empresas medianas a grandes,
que de repente no le es suficiente el poderlo dividir por una línea y familia, sino que también lo filtra por por artículos que pertenezcan a un proveedor, a un departamento o a una ubicación. Ubicación me refiero a ubicación física, misma que ustedes pueden capturar dentro del catálogo de artículos. Regularmente la ubicación es una nomenclatura que sea fácil de leer y de interpretar, perdón, para cada uno de los encargados de inventarios o gerente de sucursal o incluso el mismo propietario del negocio, ¿no? La ubicación puede ser pasillo 1, sección A, anaquel 5, sección C, etcétera, ¿no? Entonces, esa propia nomenclatura ustedes la tienen que determinar y definir. ¿Para qué? Para que cualquier usuario que labore en la empresa pueda identificar en dónde se ubica ese producto o ese artículo, ¿no? Entonces, esta es en cuanto a clasificaciones. Aquí depende mucho, si tenemos bien clasificados nuestros artículos, podemos hacer el inventario segmentado o por un grupo de artículos, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Otra recomendación previa que nosotros te podemos hacer durante el proceso de inventario es un tema un poquito más delicado, lo que son las series y los lotes. Aquí cabe de mencionar, amigos distribuidores y clientes site, que si su empresa cuenta con series, bueno, a lo mejor algunos de los asistentes no estamos relacionados con lo que son series y lotes. Una serie, regularmente, es un número único e irrepetible que se le asigna a un artículo. Y que, por poner algún ejemplo, esa se asigna por ejemplo, a artículos que son electrónicos, equipos que son línea blanca, puede ser también lo que es una computadora, un artículo, por ejemplo, en el caso de la refaccionaria, es una motobomba, algún artículo en donde yo estoy comprando 5, 10 o 20 piezas de ese aparato, de ese artículo, y por cuestión de garantía yo quiero especificar exactamente en mi factura o en mi nota de venta qué artículo es el que está saliendo con exactitud. Regularmente, a lo largo de la República Mexicana tenemos, por poner otro ejemplo, tenemos clientes que se dedican al giro de celulares. Entonces, todo lo que son el equipo celular, los chips y algunos otros dispositivos propios de ese tipo de giros se determinan a través de series. Y es muy importante el poder estar rastreando esa serie para efectos de garantía o para cuestión de especificar con exactitud qué equipo es el que estamos vendiendo. Bueno, si su empresa cuenta con series y lotes, es importante indicarles, que para estos artículos que se encuentran en dicha situación, deberá de manejar por separado el ajuste de existencias a través de registro de entrada y salidas de inventarios. Es decir, no le podemos dar el mismo tratamiento a artículos que no manejan series y lotes a los que sí manejan. ¿Por qué? Porque de repente, ¿sabes qué? Quiero hacer un inventario de estos, de tal línea o de tal marca de celulares. Entonces, para poderlo yo hacer de una manera correcta, para que afecte mis series y lotes, de entrada tengo que, si hay diferencias, tengo que registrar de manera manual mi entrada de ese artículo con su respectiva serie y de igual manera la salida de inventarios con su respectiva serie o lote, ¿no? Es decir, a lo mejor, no sé, puede ser, ahorita vamos a ver una de las causas del por qué no puede coincidir lo real con el sistema, y entre ellas está el robo o hurto, o simplemente porque el usuario no registró alguna compra, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? Entonces, en caso de series y lotes, hay que registrarlo de manera manual y manejarlo por separado en registro de entrada y salidas de inventarios. Esto es ocasionado porque el dato único e irrepetible, como lo mencionaba anteriormente, que tiene asignado cada uno de los artículos, está bajo esta situación o durante ese supuesto, ¿no? Y por lógica que ponemos una pequeña imagen que hace referencia a lo que es la serie de ese artículo. Diferencias. Otra recomendación previa, ¿no? Una vez que finalicemos lo que es el proceso de inventario, a continuación te voy a presentar algunas razones por las cuales puede llegar a existir diferencias entre lo físico y el sistema. Entre las más comunes encontramos lo que es el error en la captura de compras o en facturas de ventas. Lo mencionábamos en el apartado de lo que es la recomendación previa de hardware, es decir, que es muy común que nos equivoquemos al momento de estar registrando una compra
una venta, el usar un artículo o colocar un artículo que en realidad no es el que está saliendo físicamente. Otra causa de lo que puede existir diferencias es que no se contó toda la mercancía. Esto se refiere que de repente nos ha pasado con muchos clientes que llegan bien segmentados su inventario y tienen, por ejemplo, bien determinado, separado, todos los artículos de tal marca están en anaquel 1, sección A. De repente el usuario nomás se enfoca a ese pasillo, hace el proceso de inventario, a lo mejor le arrojó una diferencia de 2 o 3 piezas. Y de repente en ese mismo rato o incluso al siguiente día se dan cuenta que los otros 2 artículos faltantes estaban ubicados en otro anaquel o en otro pasillo, ¿no? Entonces eso también puede ser causa de que no concuerde lo real con el sistema. La mercancía se encuentra en otro lugar no considerado, es decir, que a lo mejor está en un almacén general o incluso está en otra ubicación, como lo mencionábamos, que no sé, es algo similar a lo que no se contó toda la mercancía. Falta de ingresar documentos, tanto de ventas o de compras. De repente nos ha pasado que marcan con clientes que les marcan algunas diferencias muy importantes y de repente, pues por cuestión del mismo trabajo o de la misma ocupación del usuario, omite el registrar todas las ventas o compras dentro de nuestra aplicación, ya sea Site RP o Site básico. Y otra de las causas que puede existir de lo real contra lo del sistema es algo que no queremos, ¿no? Que es por medio de lo que es hurto o robo, ¿no? De mercancía. Es decir, a lo mejor ya es un caso extremo que de repente nos haga falta mercancía y que no, y que el trabajador o algún empleado nos haya robado la mercancía, ¿no? Esas son las recomendaciones previas que debemos de tomar en cuenta antes de iniciar lo que es el proceso de toma de inventario. Una vez que ya visualizamos lo que es esas consideraciones y recomendaciones que nosotros te podemos hacer para poder iniciar con el pie derecho con lo que es el proceso de inventario, es pues el poder facilitar dicho proceso, ¿no? Que de repente se puede tornar un poquito engorroso. Antes del proceso de inventario debemos de verificar existencias. Pues bueno, muchos clientes me dicen, pero oye Héctor, ¿pero por qué debemos de verificar las existencias? Bueno, la razón es la siguiente. De repente, aún y cuando el sistema es 100% seguro en cuanto a la forma de procesar todos los movimientos en el inventario y afectar sus costos, algún error en la operación del sistema o en la red misma o en el funcionamiento del disco duro pueden ocasionar que algunos movimientos algunos movimientos no sean afectados correctamente en cargas del artículo. Es decir, que de repente estamos procesando una factura de compra o una factura de venta y de repente nos marcó algún error de red, algún error de conexión, o simplemente el disco duro de la computadora está fallando, o algún antivirus nos está bloqueando que el sistema pueda grabar la información de manera correcta. Entonces, esos pueden ser factores que de repente el sistema no alcanza a afectar todas las tablas y todos los módulos que conlleva el módulo de inventarios, ¿no? Por hacer mención, al momento de que ustedes procesan una factura de compra o una factura de venta, el sistema, aparte de afectar lógicamente que las bases de datos de ventas, nos afecta inventarios. En caso de que se trate de una factura a crédito, el estado de cuenta de crédito. En caso de que se trate de una compra que yo estoy registrando, nos afecta estado de cuenta de proveedor, existencia en el catálogo de artículos y el movimiento de inventarios en el CARGS del artículo. Entonces puede ser que si tenemos alguna de las posibles problemas que mencionaba anteriormente, que son problemas de red o problemas con el disco duro o que el proceso no se haya completado correctamente, corremos con el riesgo de que a lo mejor no se haya afectado o no se hayan alcanzado a afectar todas las tablas al momento de hacer ese tipo de movimiento. Al hacer esta verificación de existencias, debemos hacer hincapié o diferenciar algunas de las opciones, ¿no? Estimados amigos, en estos momentos voy a compartir el uso, voy a estar intercambiando el uso de la presentación con el uso del sistema. Voy a dar al menos unos segundos para que me confirmen que puedan visualizar la aplicación de Site, ¿no? En estos momentos dejo de compartir la presentación que estamos visualizando en estos momentos para compartir
la pantalla completa, vaya la redundancia, del sistema, ¿no? Ahí yo ya estoy compartiendo toda la pantalla y voy a esperar unos 10 segundos para ver si ustedes ya pueden visualizar la aplicación de Site Software Administrativo. En estos momentos ya estoy compartiendo lo que es la aplicación y voy a estar intercambiando el uso de mi presentación con el uso del sistema. Ahí nos están confirmando que algunos ya pueden accesar. Ya están visualizando tanto lo que es la presentación como el sistema. Perfecto. De igual manera aprovecho para hacer esta pequeña pausa o este pequeño paréntesis para recordarles que pueden con todo gusto hacer uso de su herramienta de chat y en este caso a través del usuario Asistente Site dar solución a cada una de las dudas e inquietudes que pueden estar surgiendo durante el desarrollo de la misma, ¿no? Perfecto, aquí nos están confirmando, muchas gracias clientes y amigos distribuidores, nos están confirmando que ya están viendo lo que es el uso del sistema y la presentación. Perfecto. Bueno, entonces hablábamos del proceso de verificación de existencias. Aquí quiero hacer mucho hincapié porque yo estoy plenamente seguro que algunos de nuestros clientes que están conectados en estos momentos cuentan con dos esquemas de operación. Tenemos lo que es la verificación de existencias cuando no contamos con lo que es el servicio de enlace de sucursales y cuando contamos, o en este caso cuando contamos, perdón, con una sola ubicación o con un mismo almacén, ¿no? Un mismo almacén general, para que todos estemos bajo la misma sintonía, ahora sí que todos nuestros amigos distribuidores y clientes. Diferencias es que el servicio de enlace de sucursales, pues lógicamente, como la mayoría sabemos o conocemos, nos permite estar interconectados cada una de nuestras sucursales o nuestras distintas ubicaciones físicas con el objetivo de compartir ciertos datos. Entre ellos está la existencia. Es por eso que vamos a hacer una pequeña diferencia entre el verificar existencias cuando contemos con una sola ubicación o cuando contemos con el servicio de enlace de sucursales o bien almacenes, que es una sola misma ubicación física, pero dentro de esa misma ubicación manejo lo que son almacenes internos, ¿no? Almacenes propios de esa misma sucursal. Sin más preámbulo, vamos a dirigirnos al menú de inventario, verificar existencias. Aquí en la verificación de existencias, como su nombre lo indica, tenemos tres posibles criterios para el detectar problemas con las mismas. La primera dice, existencia no concuerda con movimientos. Esta misma o esta característica lo que hace dentro del sistema es, volviendo al tema anterior, va enfocado o vamos a seleccionarla cuando no contamos con lo que es el servicio de enlace de sucursales o bien almacenes internos o propios de la misma ubicación central, ¿no? Es decir, únicamente tenemos un almacén general para todos nuestros artículos o todo nuestro stock, ¿no? La segunda opción, existencia de almacén no concuerda con movimientos. Eso significa, bueno, si se fijan en la pantalla, está desactivada. Eso significa que el sistema detectó que yo no tengo ninguna no manejo un enlace de sucursal o un almacén interno. Hubiera estado activa esta opción en un momento dado si contáramos con alguno de esos criterios propios. Nomás para recordar, pues eso lo damos de alta en utilerías, catálogo de sucursales, diagonal almacenes. En mi caso, no cuento con una sucursal, ¿no? Simplemente es una sola ubicación central. Y como punto número 3, existencia no concuerda con capas disponibles. De repente, entendemos, bueno, para que se quede un poco más claro el ejemplo, una capa viene siendo una compra, es decir, una compra de existencia, bueno, una compra o un documento de compra que se considera la propia capa, ¿no? Entonces, el sistema lo que va a hacer en este caso es que va a evaluar lo que es las capas, les va a sumarizar y les va a comparar contra todos los movimientos de Cardex y la existencia que tenemos actualmente en lo que es el catálogo de artículos. Yo en mi caso voy a seleccionar existencia no concuerda con movimientos. Hacemos clic en el botón detectar. El sistema de manera de referencia nos recuerda que dependiendo del volumen y de los artículos que manejamos dentro de nuestro stock, puede tardar algunos minutos, dependiendo, pues, como vuelvo a repetir, del movimiento del tamaño, perdón, de nuestro catálogo de artículos y de todos los movimientos que hemos procesado hasta el momento, ¿no?
Indicamos que sí. Y en estos momentos el sistema me regresa el mensaje que perfecto, no hay diferencias. Eso es lo más ideal y lo más, y de un 100%, yo creo que un 95% siempre aparece esta leyenda. En dado caso de que de repente no haya aparecido este mensaje que no hay diferencias, el sistema a manera de confirmación en la siguiente cuadrícula que estamos visualizando donde nos va a arrojar lo que es qué artículo, el nombre, el catálogo y movimiento, es decir, todos aquellos artículos que están bajo ese supuesto en donde el sistema en realidad lo que hace es que va y detecta todo el cardex o el movimiento que ha tenido, sumariza nuevamente todas nuestras existencias, el resultado lo compara contra la existencia que tiene registrado en catálogo de artículos y si este arroja una diferencia, nos indica o nos lo va a colocar en ese mismo rubro o en ese mismo apartado, ¿no? En este caso, no tenemos ninguna diferencia. En caso de que haya existido alguna, de manera automática se nos va a habilitar el botón que dice arreglar existencia. Y en esos momentos, pues procedemos a corregir o arreglarla en base a todos los movimientos que tengamos en base a nuestro cardex, ¿no? Que es lo más correcto. De todas nuestras, al referirnos al cardex del artículo, estamos hablando de todas nuestras entradas y salidas que haya tenido, o que ha tenido, perdón, ese artículo, ¿no? Entonces, es muy importante realizar este paso previo antes de iniciar con nuestro proceso de inventario, ¿no? Lo que comentábamos es la verificación en una sola ubicación, que fue el paso que visualizamos ahorita en la presentación, o verificación cuando cuando contemos con un enlace de sucursales o bien un almacén internos o subalmacenes dentro de esa ubicación. Ahí miramos el proceso de verificación, diagonal corrección o corregir existencias en caso que hayan existido algunas diferencias en nuestro cardex. El siguiente punto está relacionado con la impresión del reporte de auxiliar de inventarios. Aquí básicamente estamos haciendo la recomendación de hacer un inventario físico. Es decir, que de repente vamos a hacer inventario de una cierta línea, de una cierta familia, o bien, como lo mencionamos en un principio, de todo nuestro stock, de todo nuestro inventario, podemos imprimir esas hojas auxiliares que nos van a poder ayudar a identificar más rápidamente el conteo físico. Ese reporte de auxiliar de inventarios regularmente lo encontramos dentro del menú de inventarios, reporte de artículos, inventario físico. En este caso voy a seleccionar el reporte que estamos visualizando en pantalla de auxiliar en toma de inventario. De igual manera, amigo distribuidor y cliente, si ustedes no tienen habilitado este reporte, al final de nuestra presentación o cuando ya le demos los links del resumen de la misma, dentro de nuestro portal de siteenlinea.com pueden encontrar todos estos reportes para complementar o en su caso que no tengan instalado, el poder descargar dicho reporte e instalarlo sin ningún problema. En este caso, aquí yo estoy considerando que me muestre todos los artículos, lógicamente que pertenezcan a una determinada línea, familia, categoría, proveedor o ubicación. Ahí hago mención de que si de repente vamos a hacer inventario de todo nuestro stock o de toda nuestra tienda, lógicamente que esos criterios o esos parámetros los vamos a dejar en blanco. ¿Para qué? Para que nos considere directamente todos los artículos que estén bajo ese supuesto, ¿no? Otra alternativa es lo que hablábamos de inventarios segmentados, que de repente hay empresas que sí hacen, ¿sabes qué? Nos vamos a enfocar en la línea, en el departamento de plomería, en el departamento de electricidad, en el departamento de construcción, o en su caso de una farmacia, el departamento de artículos de patente genéricos, o en el caso de empresas industrializadoras, en lo que es el departamento de transformación y producción, centros de costos, etcétera, ¿no? Entonces ya va a depender de cada uno de esos giros cómo tienen sus líneas y familias. Podemos filtrarlo para hacer el inventario segmentado. Incluso podemos ordenar nuestra información, ya sea por alfabéticamente o numéricamente por clave, descripción, por línea, familia, categoría u ubicación. Voy a seleccionar en este caso que lo quiero ordenar por clave. Hacemos clic en imprimir, visualizo en pantalla y como podemos visualizar en estos momentos, nos arroja básicamente lo que es la clave del artículo, nombre, proveedor, línea, familia
y la existencia física, es decir, la que yo voy a realizar en mis conteos. Lógicamente que este auxiliar de conteo físico, perdón, puedes imprimir directamente la plantilla o el reporte que ya trae por default el sistema, o bien generarlo en hoja y posteriormente exportarlo a Excel para su impresión, ¿no? Esto es en el supuesto, o eso es en el caso que de repente no contamos con un lector óptico, perdón, con, un, con una terminal HT 630 para el proceso de inventario, y debemos de hacer, ahora sí que de manera manual, o el conteo físico para posteriormente vaciarlo dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir generando nuestro reporte auxiliar en el proceso de inventario. Si yo visualizo aquí en hoja, como lo comentaba, también muestra lo que es la clave, la descripción, la ubicación, línea y existencia, ¿no? Esta misma consulta la puedo exportar a Excel para posteriormente, incluso si ustedes quieren hacer la letra más chiquita o para ahorrar hojas o quitar ciertos elementos, lo pueden hacer sin ningún problema. Puedes utilizar el que nosotros te proponemos o bien hacer uno a tu medida. Que a continuación en la presentación estamos visualizando, pues lógicamente, perdón, la estructura que tiene ese reporte auxiliar de inventarios, ¿no? Como lo visualizamos ya dentro de la aplicación de Site RP o Site básico. Recordando que este proceso puede servir para cualquiera de esas dos soluciones, ¿no? Una vez que ya imprimimos lo que es el reporte auxiliar de inventarios, otro de los procesos, es decir, de los procesos típicos que debemos hacer también ya una vez enrolados o en este caso empezado lo que es el proceso de inventario, debemos de revisar que no contemos con un documento de todo inventario. Pero bueno, ¿qué es un documento de todo inventario? Perdón. Para el sistema, en realidad, un documento de todo inventario va a ser aquella plantilla o va a ser aquella captura que yo haga de mi conteo físico que yo realicé, ya sea manualmente o a través de mi lectora portátil, el poderlo yo agregar al sistema. Ojo, aquí quiero hacer un hincapié muy importante, que de repente muchos clientes nos han dicho, oye, es que ya agregué todo mi inventario y ya me afectó el inventario. No, no, no. Una cosa es el agregar el documento de inventario y posteriormente el ajustar para ahora sí tomar en cuenta todas esas existencias que yo tengo reales, es decir, las reales contra la del sistema, ¿no? Entonces yo debo de indicar en un momento dado, antes de agregar un documento de inventario, debo de revisar si anteriormente hice un inventario inicial, es decir, si yo realicé un inventario hace 2 meses y por X o por Y realicé el ajuste, pero no borré mi inventario, corremos con el riesgo de que si agregamos un nuevo documento y dejamos los anteriores, pues nos va a ajustar lo que ya tenemos más los procesos anteriores de inventario, ¿no? Entonces es previamente recomendable el verificar que borremos previamente ese documento o esos tomas de inventario, ¿no? Para verificarlo, nos vamos a dirigir a inventarios, proceso de toma de inventario, documento de toma de inventario. En este caso, ustedes pueden visualizar distribuidores y clientes que aquí cuento con un documento disponible, que a lo mejor fue un proceso de inventario que yo hice anteriormente. Yo puedo consultar ese reporte. Aquí yo tengo un inventario que en su momento se realizó. Entonces es muy importante el borrar los documentos anteriores. En este caso aquí le voy a dar clic en el botón borrar todos. Y con eso yo ya estoy plenamente seguro de que cuando ya realice este nuevo proceso de inventario, voy a hacerlo en base a las existencias reales que yo conté en este momento. Una vez que yo ya haya verificado el borrado de esos documentos de todo inventario, hay que agregarlo. El agregarlo involucran 2 pasos, ¿no? De repente imprimimos el reporte auxiliar de inventarios, me fui a contar con mis hojitas físicamente, donde tengo específicamente todas las distintas existencias reales que yo contabilicé, y esas mismas debemos de transferirlas al sistema. Y en esa transferencia o en esa captura se le llama documento de toma de inventario. Tenemos el camino fácil y el camino más fácil todavía. El camino fácil es de repente yo ya tengo mis hojitas físicamente y me voy. Aquí tengo de este artículo, clave BR o a través de un lector óptico, paso el código. De este tengo 10, de este tengo 5, de este tengo 80, de este tengo 100. Ir contabilizando o capturando manualmente cada una de las existencias reales físicas que yo voy a ir teniendo dentro del sistema. Perdón. Y también
tenemos la otra alternativa que es la más fácil todavía. Por ejemplo, es cuando manejamos lo que es el lector o la lectora Unitech HT, perdón, 630, la que recomendábamos previamente en cuanto al rubro de hardware. Ahí, pues ahí no tiene pierde, ahora sí, porque, ¿por qué? Porque dentro de esa lectora o de esa ubicación central, yo tengo considerado, o en ese caso, que previamente cargo todos los artículos dentro de esa lectora, háblese el catálogo completo, o bien yo también tengo la alternativa a través del programa de transferencia de datos, el poderlo segmentar y decir, ¿sabes qué? Quiero que en la lectora únicamente se carguen, perdón, todos los artículos que pertenezcan a una determinada línea, a una determinada familia, ¿no? O cargarlo todos. Muy comúnmente lo que hacen regularmente los clientes que tienen ese tipo de lectora es que cargan directamente todo el catálogo completo de lo que es el catálogo de artículos, ¿no? Y posteriormente agarran la lectora y se van físicamente por cada una de las ubicaciones, van escaneando o capturando a través del teclado la clave del artículo y van indicando, de este tengo 10, de este tengo 80 y 30. Entonces, ahí haces al hacer una digitalización directamente en la lectora, posteriormente lo conectamos y lo vaciamos dentro de lo que es el sistema en el documento de toma de inventario. Entonces, en la captura de inventario puede ser de manera manual, es decir, que ustedes capturen directamente las cantidades, o bien, si cuentas con esa lectora, simplemente o más transfiere todos los registros que hayamos contado físicamente, ¿no? En este caso, ya voy a utilizar Site nuevamente. Para agregar ese documento de todo inventario, nos vamos a dirigir al menú Inventarios, Proceso de todo inventario, en este caso, Documento de toma de inventario. Hago clic en el botón Agregar documento, perdón, y en el número de documento podemos indicar algún folio fácil de identificación para ustedes. Regularmente todos los documentos que se van agregando dentro del proceso de inventario, vamos asignándole o se le va agregando una clave numérica. Es decir, a lo mejor pueden decir, bueno, yo para no complicarme la existencia, voy a, ahora sí, como diríamos, podemos indicar lo que es la número de documento 1, 2, 3, 4, 5 por cada uno de los documentos que voy capturando. Hay usuarios o hay personas o encargados de inventarios que de repente, yo soy muy metódico y yo quiero el estar segmentando o el separar mis distintos documentos de inventario por líneas, familias, proveedores, ubicación. Entonces, el número de documento es un campo abierto donde ustedes pueden, en este caso, combinar letras y números, o puras letras. Vuelvo a repetir, esto es con el objetivo para que ustedes puedan segmentarlo, identificarlo más fácilmente en donde se encuentra ese grupo, ese rubro de artículos. Regularmente, en empresas que de repente dicen, vamos a hacer un inventario total de nuestros artículos, pero en el auxiliar, con el reporte que yo imprimí previamente, voy a hacerlo primero de la línea voy a imprimir otras hojas de la línea desechables, ahora voy a imprimir otra línea de lo que es plomería. Entonces, una vez que yo haga ese proceso, esa captura del documento de inventario, yo también puedo ir segmentando, o separando qué artículos pertenecen a determinada línea o familia, ¿no? En mi caso voy a poner que es el número de documento, es el número 1. Aquí, como lo comentaba en un momento, si ustedes cuentan con un lector óptico, pues básicamente podemos pasar el lector óptico, automáticamente nos relaciona el artículo y capturar la cantidad física que voy a ir capturando o agregando dentro del documento de todo mi inventario. Y así capturar físicamente cada una de ellas. Si no lo tengo físicamente, puedo hacer búsquedas del artículo y lo puedo relacionar directamente. Eso es, digamos, que la forma manual, ¿no? La forma más común. Ahorita lo que voy a hacer yo es que yo ya tengo un inventario que tomé con una lectora HT630 y van a poder visualizar qué tan fácil es el poderlo relacionar sin necesidad de estar recapturando nuevamente el conteo físico que yo realicé a través de mis hojas. Hago clic en el icono de usar lectora portátil. Este es el asistente para la descarga. Hacemos clic en el botón siguiente. Y en estos momentos, dentro de la lectora HT630, hay una funcionalidad en donde yo puedo estar indicando, ¿sabes qué? Quiero transferir todos mis registros.
únicamente al presionar una tecla que trae la lectora, básicamente nos transfiere todos esos registros. En mi caso, aquí lo pueden visualizar en pantalla, yo voy a transferir simulando que yo tuviera una lectora portátil conectada en estos momentos, lo voy a transferir de manera masiva, ¿no? En estos momentos, este formato que están visualizando en estos momentos clientes y amigos distribuidores es la clave del artículo separada por una coma, posteriormente la existencia del artículo. Ese es el formato que regularmente también utiliza la lectora portátil para poder transferir todos esos artículos, ¿no? Hago clic en el botón siguiente. Aquí nomás le indico al sistema en qué formato me estás presentando los datos. Es decir, es el código de barras o clave del artículo separados por la cantidad. Hago clic en el botón siguiente. Y aquí a manera de referencia el sistema hace una especie de validación de la información que está recibiendo. Es decir, el total de renglones o artículos, los códigos de barra no existentes, en este caso pues todos se encontraron dentro del sistema. Y en un momento dado que haya existido uno o dos claves de artículos que tengamos en stock, pero que no tengamos registrados como artículos, pues ahí va otro de los errores muy comunes del proceso de inventario, que de repente nos llega mercancía nueva y por cuestión de venderla rápido o de tenerla ahí en mi stock, se me olvida o se me pasa incluso registrar el propio artículo, y al momento que hacemos un inventario inicial, pues un proceso de inventario, perdón, nos bota y nos va a ir indicando qué artículos fue que no están identificados o que no están relacionados dentro de mi sistema de mi catálogo de artículos y servicios, ¿no? Hago clic en el botón finalizar y en estos momentos el sistema ya me transfirió o ya me precargó todos los artículos que yo transferí a través de mi lectora portátil. Como puedo visualizar, aquí tengo algunos artículos que no tienen existencia, simplemente, ¿sabes? De ese no tengo cero existencia, ¿no? Entonces ahí automáticamente se va a ajustar lógicamente que en ceros, ¿no? Nos dice lo que es la clave del artículo, el nombre, la cantidad y la unidad con la que regularmente controlamos nuestro inventario, ¿no? Una vez que ya hayamos, incluso una vez transferido todos los artículos a través de la lectora portátil, si nos hizo falta agregar algún otro dato, lo podemos hacer sin ningún inconveniente y continuar o proseguir con la captura. De igual manera, si a lo mejor ya tengo muchos artículos en el documento de proceso de inventario, en el documento de inventarios, perdón, y mejor quiero grabarlo de una vez, simplemente le doy clic en F8 grabar y automáticamente me grabó ese documento. Posteriormente, para complementar la captura, y ¿sabes qué? Fíjate que detecté ese artículo de esta línea que no lo tenía considerado. O ¿sabes qué? Sí lo consideré, pero aquí andaba una unidad más todavía pendiente. Entonces yo puedo seleccionar ese documento, hacer clic en el botón modificar y puedo hacer la modificación o la corrección en mi stock o mi inventario, como lo estoy haciendo en estos momentos. Una vez realizados los cambios, hacemos clic nuevamente en el botón grabar y en estos momentos se guardaron todas las modificaciones que hayamos realizado previamente, ¿no? De esa manera yo puedo capturar de manera manual el inventario, modificarlo posteriormente, o bien si cuento con la lectora, transferirlo en este caso, automática, ¿no? Ya vimos lo que es la modificación de un documento de todo inventario y vimos el cómo usar el asistente de la lectora portátil, ¿no? Ahora bien, una vez que ya realizamos lo que es la captura física o el conteo físico de nuestros inventarios, hay que perdón, nosotros recomendamos una impresión del reporte de evaluación de inventarios. Es decir, previamente, antes de ajustar el inventario a lo que yo tengo real o físicamente, quiero ver en números, en cuanto a cantidad y en últimos costos, cuánto vale mi inventario, ¿no? Es decir, a lo mejor mi evaluación de inventario anda hasta ahorita, con lo que yo conté físicamente, anda, no sé, en 1.500.000 pesos, 100.000 pesos, dependiendo de la complejidad o la magnitud del catálogo de artículos, perdón, y de esa manera el poder comparar lo que tú tienes, tu evaluación actual de tu conteo físico y posteriormente contra la evaluación que tú tienes en el sistema, ¿no? Ese reporte regularmente o periódicamente lo imprimen la mayoría de nuestros clientes, ¿no? De igual manera, si tú no lo tienes instalado, puedes entrar a la página de siteenlinea.com y descargarlo sin ningún inconveniente, ¿no?
perdón, en ese momento vamos a generar el reporte, nos vamos a dirigir a lo que es inventario, reportes, proceso de inventario, reportes. Aquí tenemos lo que es dentro de la sección de reporte de toma de inventario, tenemos el reporte que se llama evaluación en toma de inventario. De igual manera, hago la aclaración. Ese reporte va a tomar en consideración el o los documentos que previamente agregamos en el paso anterior, ¿no? No va a tomarte lo que es información ya pasada, es únicamente lo que ya ingresamos al sistema. Ojo, lo ingresamos al sistema como conteo físico, pero todavía no hemos hecho el ajuste de inventarios. Entonces vamos, antes de hacer ese ajuste, queremos imprimir nuestra evaluación de toma de inventario. Hago clic en imprimir, visualizo en pantalla. Y en este momento nos dice en el documento 1, es decir, el documento de toma de inventario 1, el artículo tal, de tal nombre, tal cantidad, último costo, nos dice el importe, en este caso bajo la divisa de moneda nacional, que tenemos valuado el conteo físico que realizamos, ¿no? De esa manera tú puedes determinar realmente tu valuación de lo real, ¿no? De lo que tú contaste físicamente. Y que básicamente nos dice, ¿sabes qué? Este proceso de inventario que tú estás evaluando en lo que tú contaste físicamente equivale a la cantidad, en este caso casi de medio millón de pesos, ¿no? 517.169.64, y en dólares pues no tenemos nada, ¿no? De esta manera te puede servir como referencia el poder estar monitoreando la evaluación que tienes en tu proceso de toma de inventario, ¿no? De lo que contamos físicamente. Lógicamente que tú puedes imprimirlo, mandarla en la consulta o el reporte en impresión, verlo en pantalla o generar su respectivo archivo PDF. O bien mandarlo en este caso a lo que es a hoja para posteriormente que tú le des un formato personalizado en un archivo de Excel, ¿no? Entonces es ampliamente recomendable el poder tú imprimir la evaluación del conteo físico que realizamos. Una vez hecho lo que es la impresión de nuestra evaluación física, que es real, que hemos realizado durante el proceso de inventario, el siguiente paso es, ahora sí, ver una impresión de las diferencias en inventarios. Es decir, los reportes de artículos que son faltantes y sobrantes en comparación con lo que yo tengo dentro del sistema. Aquí en este caso contamos con 3 rubros importantes. Son artículos que sobran, artículos que hacen falta y artículos con existencia correcta. Es decir, lo que yo tengo físicamente me concordó con lo que yo tengo dentro del sistema, ¿no? Nos indica, bueno, ahorita vamos a hacer el ejercicio dentro de lo que es el sistema. Para eso nos vamos a dirigir al menú. Voy a cerrar, perdón, este archivo de texto, donde tenemos la transferencia de la lectora portátil, y nos vamos a dirigir al menú inventarios, proceso de todo inventario. En este caso, voy a hacer clic en la opción ajustar existencias. Como primera instancia, debemos de cargar los artículos que vamos a considerar durante el ajuste de nuestro stock o nuestro inventario. Aquí tenemos algunas opciones de carga de datos, o en este caso de carga de artículos. Entre ellas están lo que es el cargar todos los artículos, entre paréntesis, no insumos. Haciendo una pequeña remembranza o retroalimentación, cuando ustedes dan de alta un artículo dentro del catálogo de site, tenemos la alternativa de colocar de que este artículo es un insumo. Diferencias entre un artículo normal y que esté marcado como un insumo es que, como su nombre me indica, ese artículo se va a utilizar exclusivamente para la operación propia del negocio y no para una venta, es decir, porque no es un tipo de artículo que sí me interesa controlar el inventario o el stock, pero más sin embargo no lo tengo disponible para una venta directa con clientes. La segunda opción, cargar todos los artículos que son insumos, es decir, quiero, en este caso o en esta ocasión voy a hacer un proceso de todo inventario para todos esos artículos que propiamente no vendo, pero más sin embargo quiero verificar que realmente cuente con todas las existencias correctas, ¿no? Y que son productos propios que va a utilizar vaya la redundancia, la misma empresa, ¿no? Y la más típica o la más utilizada,
el cargar solamente los artículos contados. Esta opción se refiere que de repente hablábamos que en el proceso de inventario debemos agregar un documento al menos o varios. Entonces, si yo habilito esta opción, prácticamente me va a considerar todos los artículos que se encuentran almacenados en el o esos documentos de todo inventarios que tenemos registrados previamente, ¿no? Algo muy importante que hay que como que poner como con foco rojo y que muchas empresas que manejan inventarios no lo saben, es estas dos alternativas, el cargar la existencia actual. De repente, por ejemplo, hago un inventario total de toda mi empresa, cerré un día en mi operación normal y al final de la tarde noche o de la tarde que ya finalicemos con el conteo físico o la afectación, vamos a cargar esas existencias contra las que actualmente, vale, la redundancia, tengo en ese momento. ¿Por qué? Porque ya hice el proceso de inventario, agregué mi documento y en ese mismo instante voy a hacer la afectación. Pero ¿qué pasa? Que de repente hago un proceso, un conteo físico, ya lo agregué dentro del sistema, pero no alcancé a contabilizarlo. En este caso no alcancé a hacerlo durante ese día. Y al siguiente día ya abro operación normal, es decir, ya empecé a vender nuevamente, a registrar compras, etcétera, ¿no? El día siguiente. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita a mediodía del siguiente día o al final del día del siguiente día, ¿sabes qué? Quiero hacer los ajustes del proceso de inventario que yo realicé el día anterior. Si ese es el caso, yo tengo que seleccionar la opción que dice cargar la existencia hasta cierta fecha e indicar la fecha en la cual voy a hacer la afectación. Esto se hace con el objetivo de que el sistema pueda comparar la existencia que teníamos hasta cierta fecha. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos a 28 de noviembre del 2015. Si yo hubiera hecho, perdón, el proceso de inventario el día de ayer y hoy abrí a las 8 y de 8 a 10 yo ya registré facturas de compra, facturas de venta, notas de venta, todos los movimientos de carga del artículo, entonces esos movimientos lógicamente que ya no están considerados o ya no están comparables contra la existencia contra el conteo físico que yo realicé hasta el día de ayer. Entonces yo, en ese caso, yo tendría que indicarle, por ejemplo, que yo quiero que me compares el inventario que yo estoy ingresando a la fecha del 27 de noviembre del 2015 en su defecto, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes pueden estar con la plena certeza de que el sistema va a comparar el conteo físico con con la existencia que tenemos hasta la fecha que estemos indicando, ¿no? En este caso, voy a compararlo contra la existencia actual. ¿Por qué? Porque ahorita ya no tengo ningún movimiento posterior a la fecha en que yo hice inventario, ¿no? Le doy clic en cargar y automáticamente nos aparecen todos los artículos que contamos o que están considerados dentro de los documentos de inventario. Aparece la clave, la descripción, la existencia que tiene físicamente el sistema, otra columna con lo que yo físicamente conté y como puedo visualizar también nos aparece lo que es la diferencia que existe entre lo del sistema contra lo físico, ¿no? El último costo histórico de ese artículo, el valor o la evaluación en el sistema, en ese caso son cero pesos. ¿Por qué? Porque no tenemos existencia en sistemas, pero en físico yo sí tengo una evaluación de 55 pesos. La diferencia en cuanto a dinero en evaluación de inventario son 55 pesos y en ese caso la divisa con la que se maneja el artículo, la mayoría de los artículos se manejan bajo la divisa de pesos o moneda nacional, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir corroborando todos los artículos que se consideraron dentro de ese proceso, de ese documento de todo inventario, ¿no? Perdón, ahora bien, una vez que ya establecimos todos esos artículos, todos los que consideramos dentro del documento, hablábamos en un principio de que tenemos 3 rubros, o de imprimir ese reporte de por qué hay faltantes y por qué hay sobrantes. Aquí podemos generar 4 archivos de Excel. Uno, con todo el historial de todas estas diferencias en cuanto a lo físico y contra el sistema. Y también imprimir por separado 3 archivos de Excel, como lo son, quiero ver qué artículos son los que sobran, es decir, donde sean de más en el sistema y que físicamente no tenga, artículos que hacen falta, es decir, que físicamente tengo 10, pero en el sistema tengo 8, por decir algo. Artículos correctos, es decir, todos los artículos en donde casi, si hacemos inventarios segmentados, la mayoría tienen que entrar durante ese rubro, que son todos los artículos que tengan una existencia correcta.
Es decir, que lo que el sistema tiene contra lo que tiene físicamente nos concuerde al 100%, ¿no? Entonces, esas opciones las puedo visualizar aquí en la ventana de ajuste de existencias que dice artículos que hacen falta, artículos que sobran y artículos con existencia correcta. Si yo tengo habilitados estos tres rubros, perdón, y mando a Excel esa información, estamos hablando que yo voy a imprimir de manera completa todo mi stock o todo mi inventario de todos los artículos que contabilizamos en el documento, ¿no? Muy importante. Y bueno, pero ¿por qué tengo que generar estos reportes? Regularmente tienen que generar, ¿por qué? Porque una vez hecho, podemos identificar de cierta manera el historial que tengamos de los ajustes que se hayan realizado de entrada y salida de ese stock de ese proceso de inventario que estoy realizando. Entonces, es muy importante el estar colocando por carpetas la información de estos rubros. Aquí le voy a indicar, en este caso es un inventario al 28 de noviembre del 2015 y le voy a colocar la leyenda inventario completo. Es decir, todos mis artículos que están bajo ese supuesto, ¿no? Aquí lo voy a grabar con un archivo por separado que se va a llamar artículos completos. O inventario completo. Ahí está, ya lo grabé y ya tengo la referencia de que cuando yo hice el proceso de inventario el día 28 de noviembre del 2015, esas fueron las diferencias que existieron durante el mismo. De igual manera, hay empresas que, por ejemplo, ¿sabes qué? Perdón, no, Héctor, yo quiero que el sistema únicamente demuestre los artículos que hacen falta, es decir, en donde el sistema, por ejemplo, aquí yo tengo 926 según sistema, pero en físico en realidad yo conté 4. Por poner un ejemplo, ¿no? En anticongelante, yo con el sistema tengo 180 y en físico conté 2. Entonces, me está mostrando, me está filtrando únicamente todos esos artículos que estén bajo ese supuesto. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero generar ese archivo por separado. Nuevamente lo envío a Excel, visualizamos en pantalla y aquí le voy a colocar la leyenda que esos son la relación de artículos que hacen falta. Grabo nuevamente ese archivo a manera de referencia y lo coloco como artículos que faltan. Ahí lo grabé y ya tengo la seriación. Ahora bien, yo quiero ver todos los artículos que sobran, entonces únicamente habilito la opción de artículos que sobran y es decir, que el sistema haya de menos en relación a lo que, perdón, a lo que físicamente cuento, ¿no? Mando a Excel nuevamente ese archivo y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo por cada uno de esos rubros. Es decir, al final vamos a tener 4 archivos de Excel en donde tengo el inventario completo, total de todos los artículos que consideramos en su momento y por separado, por rubros, los artículos que hacen falta, que sobran y que tienen existencia correcta. De esa manera yo ya tengo un antecedente para poder estar filtrando o para el poder yo estar monitoreando, perdón, del por qué existen esas diferencias en cada uno de mis stocks de inventario, ¿no? Y como lo comentábamos, artículos con existencia correcta, que eso es lo más ideal que debe de existir dentro del proceso de inventario, ¿no? Vuelvo a repetir, si registramos todas compras, ventas, todos los movimientos de inventarios, sin lugar a dudas, no tiene que coincidir lo que tenemos físicamente, ¿no? De igual manera para ver en qué si estamos correctos, en qué rubros si estamos al 100%, ¿no? Aquí le voy a colocar artículos correctos. Guardamos nuestro archivito. Y aquí le vamos a colocar correctos. Posteriormente, una vez que ya hayamos generado toda esta relación de reportes en Excel, que ampliamente se recomienda para tener un historial de nuestro proceso de inventario, debemos realizar los ajustes. Ojo, hasta este momento o hasta este paso es cuando ya vamos a afectar la existencia que yo voy a tener nueva en el sistema en relación a la física que yo ya determiné o que yo ya conté, ¿no? Nomás para hacer una pequeña retroalimentación, voy a colocar un artículo, en este caso el primero que me aparece en mi lista, que es el BR, aquí le marco una existencia de ceros, y posteriormente cuando haga el ajuste vamos a visualizar que nos va a afectar de manera automática mi existencia que conté físicamente. Nos dice automáticamente la evaluación en el sistema contra la evaluación física en cuanto a dinero y la diferencia que va a existir entre cada uno de esos rubros. Hago clic en el botón realizar ajustes,
Los ajustes serán, solamente serán los ajustes mostrados en la parte de arriba, es decir, los que están considerados en la cuadrícula. ¿Desea continuar? Le indicamos que sí. ¿Seguro que desea realizar los ajustes en cargas de artículo? Nuevamente nos vuelve a preguntar, le indicamos que sí. Y en estos momentos el sistema lo que hace es que ya ajusta la existencia física y lo toma como su nueva existencia que tenemos en sistemas. Nuevamente, si yo acceso al catálogo, artículos y servicios y coloco lo que es el artículo BR, el primero que tenemos en la cuadrícula, ya tenemos una existencia de 10 y hemos afectado de manera exitosa la existencia física que yo tengo dentro de mi stock o dentro de mi inventario nuevo. Como lo visualizamos anteriormente, eso es lo que es el ajuste de existencias, el poder yo establecer a través de todos los documentos de todos los inventarios que puedan existir, para afectar la existencia física y colocarla como mi nueva existencia que tengo dentro de mi sistema. Una vez hecho lo que es el ajuste de inventario, pues lógicamente automáticamente el sistema ajusta ya sea una entrada por ajuste al inventario o una salida, dependiendo haya sido el caso, y actualiza la existencia. En el caso de empresas que cuenten con el servicio de enlaces sucursales o almacenes locales, actualiza la existencia entre cada una de las ubicaciones, es decir, envía el dato de que el nuevo valor de este artículo en esa sucursal va a valer, o en ese caso vamos a tener 10 piezas, 5 piezas, 20 piezas, ¿no? Automáticamente el sistema va a ir ajustando todas esas existencias. Ahora bien, llegamos ahora sí, una vez que hayamos realizado el ajuste y que ya generamos nuestros archivos en Excel, debemos investigar las diferencias. Para investigar estas dichas diferencias, se recomienda ordenar los artículos de acuerdo a diferencia en evaluación. De esta forma, todos los artículos encontrados al inicio y al final representan las diferencias más significativas y seguramente se deben a errores de conteo o que no se haya capturado alguna compra o alguna factura de venta, ¿no? También puedes revisar lo que es el CARDEX del artículo, puedes revisar el CARDEX de los artículos con mayores diferencias para recordar los movimientos que ha tenido y ver si no se olvidó capturar algún movimiento, ¿no? Y ya posteriormente, como paso final, el guardar todos los archivos con diferencias, ¿no? Regularmente lo que es la evaluación física que realizamos del toma inventario es el documento que regularmente se entrega a contabilidad, lógicamente para todos sus ajustes y cierres fiscales, ¿no? En el caso de que ya viene fin de año, ya está casi, ya la tenemos en puerta ya, de hecho, puede ser una muy buena oportunidad para que tu amigo distribuidor o cliente site puedas realizar el proceso de toma inventario de una manera correcta y práctica. En estos momentos vamos a hacer un pequeño paréntesis, para que nos comenten sus inquietudes, sus dudas que pudieran estar surgiendo durante el desarrollo de nuestra capacitación, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos seguros aquí en Site Software Administrativo que este proceso de inventario te debe de ser de mucha utilidad, no solamente para el cierre del año, sino para iniciar con el pie derecho el 2016 que se nos aproxima. En estos momentos vamos a estar comentando algunas de las impresiones y de las dudas más comunes que pudieron estar surgiendo durante el desarrollo de este webinar. En estos momentos voy a compartir nuevamente la presentación y aquí vamos a estar al pendiente de sus inquietudes, ¿no? Gracias amigos y clientes distribuidores de Site. Aquí quiero hacer una mención específica. Aquí nos pregunta nuestro gran amigo Miguel Ángel López Villarreal. No hay una opción
que no me permita facturar si mi artículo está negativo? Te comento, Miguel, que dentro del sistema Site, regularmente cuando nosotros implementamos un sistema, siempre recomendamos ampliamente el estar bajo esa metodología. Es decir, que de repente el poder habilitar una opción que ya trae por default el sistema de que no permita vender si no tenemos existencias de esos artículos, que es lo más común y que es lo más correcto para llevar o para llevar un proceso de inventario específico. Ahí mi recomendación, Miguel, te podemos enviar a través de nuestro correo de soporte la opción que debes de habilitar para que el sistema te valide de que si no hay existencia, no puedas, no te permita vender, ¿no? Y pues básicamente si tenemos habilitada esa opción, se minimiza casi en un 100% el poder estar descontando las mercancías automáticamente el sistema, ¿no, Miguel? Entonces te comento que si hay una opción, el que no te permite vender con negativos. Muchas gracias por tu participación, Miguel. Gracias, gracias. Aquí voy a comentar voy a tomar otro fragmento que nos comenta Omar. No se puede sacar el reporte a precio de venta. Bueno, Omar, ahí, bueno, más para estar bajo la misma sintonía, si es el reporte de evaluación de inventario físico o de conteo físico, podemos agregar esa columna dentro del reporte sin ningún problema o bien en la consulta de hoja para que tú lo puedas tener como referencia en dado caso que para tu empresa o para tu negocio sea importante tener ese dato. Entonces te comento que sí se puede agregar esa columna al reporte de evaluación de inventario físico. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Aquí, por ejemplo, también nos hace un comentario un amigo distribuidor que si de repente, como mencionamos durante el desarrollo de la capacitación, si tengo un cliente que cuenta con 5 sucursales, ¿cómo hago el proceso de inventario? En este caso, aquí se recomienda el poder lógicamente que todos esos pasos que estuvimos explicando durante el desarrollo de nuestro webinar, debes de seguirlo, debes de aplicarlo en cada una de las ubicaciones, es decir, en cada una de las ubicaciones físicas, hacer el inventario específico y realizar su respectivo ajuste o proceso de inventario, ¿no? Lógicamente que en este caso, como lo mencionábamos en uno de los primeros pasos, que es el verificar las existencias, debes de utilizar la opción que dice existencias no concuerdan con almacén, ¿no? Y ahí se hace la referencia, que es cuando cuentas con el servicio de enlace de sucursales o almacenes internos, ¿no? Subdivididos. Queremos hacer mención aquí, nos comenta Carlos, que ahí, por ejemplo, nos hace la observación del por qué existen las columnas de evaluación. Regularmente es un dato que debemos de conocer muy sano, te voy a ser sincero. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes ver en tu inventario cuánto tú tienes físicamente, no solamente físicamente, perdón, sino también en dinero, cuánto tienes de tu inventario. Eso te puede llevar a dar una pequeña proyección o una gran proyección más bien del poder ver por qué tengo mucho stock o por qué tengo mucho inventario. Eso puede ser un indicador, ese reporte de evaluación para que tú puedas determinar ciertas promociones, ciertos artículos, el cómo poder yo estar movilizando o agilizando de que mi inventario y mi stock se vuelva mucho más rápido. Es por eso que dentro de los reportes te presenta una evaluación tanto del sistema como de inventario físico. Y es muy, muy importante tener no solamente la evaluación en cuanto a unidades, sino también en cuanto a dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ahí se deriva pues el poder yo determinar, bueno, yo tenía un stock de $500,000 y en existencias o en diferencias me estás diciendo que me está faltando, no sé, 20,000 pesos o 50,000 pesos, pues una cantidad muy importante. Es por eso que todos los reportes que mencionábamos aquí en el proceso de capacitación, el poder estar monitoreando exactamente cuánto vale mi inventario. Que te voy a ser sincero, que esa evaluación es la que le sirve a nuestros amigos contadores para sus cierres de año.
Gracias, gracias. Aquí, por ejemplo, quiero comentar algo de nuestro amigo César Malvido. Nos comenta, ¿puedes dar un ejemplo de captura de inventario? De hecho, cuando visualizábamos la ventana de cómo agregar el documento a todo inventario, hacíamos mención que podemos hacerlo de dos rubros o de dos maneras, ¿no? Que de repente, si yo cuento con un lector óptico, es decir, un lector de rastrillo, o que no es, ojo, un lector óptico es como el que típicamente encontramos cuando vamos a una tienda de conveniencia, perdón, o a un autoservicio o alguna tienda, que de repente paso el artículo para facilitar más fácilmente su identificación. Si cuentas con ese lector, lo podemos hacer durante la ventana de agregar el documento a todo inventario. O bien, también hacíamos mención o hacíamos la explicación que de repente puedes capturar directamente la clave del artículo y tú especificar o capturar manualmente la cantidad del stock que vamos a considerar, del conteo físico que realizamos, perdón. O bien realizar alguna búsqueda por el artículo en específico, ¿no? César. Entonces, cualquiera de las dos situaciones pues, están viables para poder capturar el inventario inicial. Aquí, por ejemplo, también nos comenta Omar, cuando uso la lectora, cuento lo que hay, pero ¿cómo le hago con lo que no hay? Es decir, suponiendo que me roban el único que queda de ese tipo, ¿cómo voy a saber si no está? Bueno, Omar, contestando tu pregunta, en cuanto a cuando se usa la lectora HT630, mencionábamos que tenemos dos formas de cargar el catálogo de artículos. Puede ser por una determinada línea o familia o el catálogo de artículos completos. Entonces, bien, si yo la recomendación que te puedo hacer en un momento dado es, si es un inventario segmentado, carga únicamente los artículos que correspondan a esa línea. Tú va a colocar todos, en este caso, todos los artículos que están ahí, que están considerados dentro de la lectora. Y si ese artículo no aparece contabilizado, no aparece determinado, pues lógicamente no se hace su respectivo ajuste, ¿no? Se hace el ajuste en ceros. Y de esa manera tú puedes determinar o especificar la coexistencia física que tienes contra la que tiene el sistema, ¿no? Muchas gracias, amigos y clientes. Estuvieron muy activos durante la sesión de nuestro proceso de inventario y les agradecemos de antemano pues, el que les pueda servir o apoyar la capacitación proporcionada, ¿no? Lógicamente, para tener un exitoso cierre de año y también para empezar el año con el pie derecho, ¿no? Y el poder ya determinar o segmentar de manera correcta tus inventarios y tus stocks que vayan a manejar, perdón, dentro del sistema, ¿no? Y colocarlas cada uno de esos consejos o recomendaciones previas que te hacemos, ¿para qué? Para que te facilite dicho proceso y que ese proceso no se convierta en un dolor de cabeza cada vez que se llegue el fin de año o cada semestre o bimestre que tú lo vayas requiriendo o necesitando, ¿no? En estos momentos cedo el uso del micrófono a la licenciada Andrea Benvenuti, que les va a dar una información de suma importancia. En agradecimiento a su participación en este webinar, les presentamos algunas promociones que estaremos manejando únicamente para los asistentes de este evento, las cuales son 20% de descuento en paquetes de 350 a 10,000 timbres, 20% de descuento en horas de asesoría para dudas o capacitación en el módulo de inventarios, 50% de descuento en adendas ya desarrolladas y el 50% de descuento en módulos especiales ya desarrollados. Cualquier duda o comentario quedamos a sus órdenes con toda confianza enviándonos un correo electrónico a ventas@site.com.mx o al 01800 site 123. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.